Por favor, ocupe su lugar quienes todavía están de pie. Y esta noche voy a hablarles de la segunda parte de ese tema que les comencé a impartir el domingo pasado, titulado La renovación de tu entendimiento. Hoy es la segunda parte. Yo quiero pedirle de inmediato, vamos rapidito, para que escriba estos principios que le voy a decir que son muy importantes. Muy importantes. Primero, que el Señor Yeshua fue el primer hombre desde Adán que demostró la mente original. Y cuando digo la mente original, voy un poco más allá y me estoy refiriendo a la intención original. Es como cuando usted lee una carta y las ideas, pensamientos y expresiones del remitente de la carta le pueden hacer a usted pensar muchísimas cosas o suponer muchas cosas. Lo mejor sería, al leer cualquier carta, no tergiversar ni distorsionar las ideas del remitente. Y eso es lo que quiero que entienda y que vea en este momento. Que el Señor Yeshua fue el primero desde Adán. Imagínense cuántas generaciones pasaron, cuántas personas pasaron por toda la historia de la humanidad, y solo hasta los días del Señor se volvió a notar, a plasmar, a ver, a manifestar entre los hombres una mente original. Y esa fue la del Señor. Lo segundo es que ambos Adanes, el primer Adán y el segundo Adán, el primer Adán por supuesto antes de la caída y el segundo Adán, ambos vivieron en lo sobrenatural, que es el ámbito, que es la dimensión más allá de la razón. Y quiero que me escuche cuidadosamente lo que le voy a decir. Quiero ponerlo en este momento en un ejemplo conmigo. Y quiero hacerle vivir una experiencia en este momento para que usted entienda lo que muchas veces le pasa con Dios. Para que usted crea lo que yo digo, usted primero tiene que creer quién soy yo. Si usted no cree quién soy yo, usted no va a creer lo que yo le digo. Por eso es que cuando somos niños y vamos creciendo, vamos identificando la posición, la calidad y la condición de las personas, que nos va trayendo de alguna forma una confianza para ir creándonos una cultura en nuestra plataforma de pensamientos. De modo que para que usted crea lo que yo le digo, primero tiene que creer quién soy yo. Yo no tengo problema en saber quién soy, pero el problema puede estar en aquellos que me están oyendo, que a lo mejor no crean correctamente algo acerca de mi identidad. Y eso quiere decir que si no estamos en relación, usted no me conoce. Usted puede suponer muchísimas cosas de mí, puede imaginar muchísimas cosas de mí, pero no me conoce. Por tanto, no sabe quién soy yo. Y como no sabe quién soy yo, no sabe lo que yo puedo hacer. Por eso, usted no cree en lo que yo le digo, porque usted no tiene relación conmigo, si ese es el caso. Pero cuando usted me conoce, usted no tiene que preguntarme lo que yo pienso. Es lo mismo que le pasa a los hijos con los padres, a los esposos, a los cónyuges, o lo que le pasa a cualquier creyente que tiene una relación genuina con Dios. Cuando conocemos la esencia y la naturaleza de Dios, no tenemos por qué preguntarle a Dios tantas cosas que muchas veces nos estamos preguntando por una razón particular. Insisto en decirle esto: cuando usted me conoce, usted sabe lo que yo pienso. Cuando usted sabe lo que yo pienso, usted no me va a preguntar por qué hice una cosa, o por qué hice la otra cosa, o por qué dije una cosa. Por eso Adán, se los expliqué en la primera parte, no necesitó preguntarle a Dios qué nombre le iba a poner a cada animal. Simplemente hizo lo que Dios le dijo que debía hacer. El problema con muchos hijos de Dios es que son espiritualmente inmaduros, y como son inmaduros, necesitan que Dios les esté aprobando todo el tiempo las cosas. ¿Por qué? Porque ellos no saben cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo caminan la mayoría de las personas que son creyentes? Caminan así. Caminan diciendo si es la voluntad de Dios. Y otros
Bueno, si es la voluntad de Dios se va a dar, si no es la voluntad de Dios no se va a dar. Y otros, Señor, si es tu voluntad, dame una señal. Si es lo que tú quieres, hazlo, prospéralo, abre la puerta, trae a la persona. Ese es el problema de la inmadurez de muchísimos hijos de Dios que andan así como a tientas, tratando de descubrir lo que Dios es capaz de hacer y lo que ellos son capaces de hacer. Pero la pregunta es simple: si me conoces, ¿por qué no me crees? Yo lo estoy diciendo así, pero esto que estoy diciendo quiero que vaya un poco más allá. Ese es Dios, es el que se está haciendo esa pregunta con cada uno de nosotros. Ese es Dios, ese es el Señor. Si me conoces, ¿por qué no me crees? Bueno, el problema nuestro para no creerle a Dios es justamente por eso, porque no lo conocemos. Si lo conociéramos, conociéramos su voluntad. Si conociéramos su voluntad, no le preguntaríamos por qué estas cosas, por qué aquellas cosas, por qué esta situación, por qué esta otra situación. Escúcheme, lo que trato de enseñarle, lo que quiero enseñarles es que usted no puede creer más allá de la experiencia que usted tiene conmigo. Usted no puede creerle a Dios más allá de la experiencia que usted tiene con Él. No se trata de lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice todo lo necesario. Pero aunque la Biblia está ahí y dice todo, todavía muchos siguen sin creer en el Señor. Siguen sin creerle al Señor también. Siguen sin confiar en Él. Entonces, mientras tengan una experiencia mínima, su confianza en Dios será mínima. Si tienen una creencia promedio, su confianza en Dios será promedio. Si tienen una confianza a todo dar con el Señor, su experiencia con Dios será a todo dar. Y de esto se trata. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, al libro del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 5. Mientras usted se ubica, quiero afirmarle que lo que nos permite creer más allá es la experiencia. Lo que nos permite creer más allá es la experiencia. Una vez que usted entra en experiencia con Dios, usted dice, es real. Y cuando usted descubre que Dios es real, realmente, usted se atreve a cualquier cosa con Dios. El problema nuestro es que nuestras experiencias con Dios casi todas son teóricas. Y las experiencias teóricas con Dios no nos permiten creer mucho más allá. Necesitamos algo mucho más tangible y palpable. Lucas 5, verso 12 y 13 dice, versión Reina Valera: sucedió que estando él, refiriéndose al Señor Yeshua, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Yeshua, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra, que no era cualquier enfermedad, se fue de él. Yo quiero que usted me diga la frase que el Señor dijo. ¿Qué dijo él? Le dije la frase y solo me dijo una palabra. Es así como funcionamos la mayoría de las veces, a la mitad con él. ¿Qué dijo él? Quiero ser limpio. Escuche, lo que quiero dejarle con esta enseñanza es que usted se pueda ver a sí mismo y pensar en esto. Si el Señor Yeshua, siendo hombre, siendo un ser humano, recuerde lo que le expliqué en la primera parte, Él era, es y será siempre Dios. Pero cuando Él vino, Él no vino como Dios, Él vino como hombre. Y si siendo hombre Él dijo, quiero ser limpio, usted también lo puede hacer. Usted también puede decir, quiero ser limpio. Él nunca dijo, si Dios quiere. Él nunca dijo, mi Padre es el que tiene que querer. Él no dijo eso. Él dijo,
quiero, sé limpio. Yo les voy a hacer una pregunta. Usted dirá, bueno, es Tácito, yo lo he preguntado varias veces. Bueno, se la vuelvo a hacer. ¿Cuántos creen que han sido hechos a la imagen y semejanza de Dios? Otra vez, vamos a darle lugar a oportunidad a los que no levantaron su mano. ¿Cuántos creen que han sido hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Se atrevería usted a decir lo que dijo el Señor Yeshua? A decir, quiero, sé limpio. Cuando dice quiero, ¿qué está diciendo? A ver, ¿qué está expresándonos? ¿Otra vez? ¿No le escucho? ¿La voluntad de quién? ¿De quién? ¿De Dios o de Yeshua? Otra vez, ¿de Dios o de Yeshua? Recuerde que le dije el domingo que el nombre de su humanidad es Yeshua y el nombre de su divinidad es Yo Soy. Cuando hablamos de Yeshua estamos hablando del Señor, pero el Señor que estaba todavía como hombre aquí en la tierra. No del Señor que nosotros pensamos, es que Él era Dios y echó mano de su divinidad y por eso pudo hacer todo lo que hacía. No, yo le estoy explicando desde el domingo algo muy importante. Funcionó en la mente que tenía que funcionar. Mire, si nosotros nos preguntamos si acaso Dios quiere que la gente se sane, ¿qué cree usted que Dios va a decir? ¿Dios quiere que la gente sea sana o no? Entonces ya sabemos que Dios quiere. Dios quiere que todo el mundo esté sano, libre y prosperado. Eso es lo que Dios quiere, que todo el mundo viva plenamente. Plenitud significa completo. Al 100%. Eso significa plenitud. Entonces ya sabemos que Dios quiere eso, ¿verdad? El Señor Yeshua dijo, yo vine a darles vida y vida completamente. Sin que quedara una fallita, un huequito, algo por suplir, total. Entonces Él se expuso a algo. Se expuso a expresar su propio deseo y voluntad. ¿A qué lo mandó el Padre? Lo leíamos en estos días con otro grupo de hermanos. ¿A qué lo envió el Padre? Isaías 61 del 1 al 3. ¿A qué lo envió? Y citado en Lucas capítulo 4 versículos 16 en adelante también, Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado, ¿a qué? A sanar a los enfermos, a dar libertad a los cautivos, a consolar a los oprimidos, a abrir la puerta de la cárcel a los que están, ¿qué más? A predicar el año agradable del Señor. ¿A qué fuimos enviados nosotros como iglesia? Dígalo otra vez fuerte. Dígalo otra vez fuerte que sonó bonito. Bueno, no lo diga tan fuerte que le voy a poner el micrófono para que suene más bonito. A lo mismo, nosotros fuimos enviados a lo mismo que vino el Señor Jesús. Muy bien. Entonces quiere decir que nosotros también, al ser enviados, fuimos ungidos, habilitados por el poder de Dios con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la iglesia, está en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y si Él está en nosotros, entonces cuando veamos a alguna persona, mire, ¿sabe qué me dijo el Señor hoy? El Señor hoy me mostró un testimonio, me dijo, en algún momento, no sé cuándo, si esto va a tardar 1 año, 10 años, 20 años, no sé, pero estaré aquí cuando eso pase. Entrará una mujer por allí, por ese portón, llorando, con un bebé en sus brazos, muerto, literalmente, en pañales. Y vendrá y lo traerá y dirá, por favor hagan algo, yo sé que ustedes quieren hacer algo. Y el Señor me trajo esa experiencia que Él vivió. ¿Ustedes creen que tendríamos que decir, Señor, ¿qué hago? ¿Es tu voluntad que se levante este bebé? ¿Creen que esa es la actitud que tendríamos que tomar? Si una persona entra con esa fe por esas puertas diciéndonos, hagan algo. Porque hay personas que vienen porque otros lo traen, pero los que vienen sin fe. Y por eso no pasa nada. Pero cuando alguien viene con fe, Dios no defrauda. Porque la fe es de Dios.
Entonces, ¿cuál debe ser la actitud si alguien viene con esa situación a nuestra vida? Decirle, déjeme orar, déjeme llamar al pastor, al apóstol, al profeta, al evangelista, al maestro, a toda la iglesia, a todos los sugieres, a todos los servidores. ¿Debe ser esa la actitud? ¿Cuál debe ser la actitud? Tener la convicción de que fuimos enviados a poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarían, hollar sobre serpientes y escorpiones. ¿Qué más? A predicarles el evangelio del reino, a traerles el reino a sus corazones, a mostrarles al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo sin tanto rodeo. Cuando usted comienza olvídelo, ya usted perdió. Cuando usted se enfrenta a una situación como esa y viene alguien, ustedes lo van a ver, seguramente algunos de ustedes lo vivirán. Alguien vendrá y veremos a esa señora desesperada entrar en algún momento. Por favor, hagan algo por mi bebé, por mi hijo. Se acordarán ustedes. Espero que no me miren a mí, que alguno de ustedes salga y diga, yo quiero. ¡Muerte! ¡Déjalo! ¿Se les aceleró el corazón? ¿Qué creen que va a pasar? Si una persona tiene tanta fe en el Señor y viene a usted, que sabe que usted es un hijo, hija de Dios, y usted falla. Yo lo dije al principio de este año. ¿Sabe por qué mucha gente termina yendo a los brujos, hechiceros, espiritistas, santeros y todos los que practican el ocultismo? Porque ellos allí ven un poder manifestado. Y nosotros que tenemos al Dios de todo poder, muchas veces nos da miedo funcionar en ese poder. Pero es más la ignorancia, la falta de experiencia la que nos aleja de ese poder. Entonces, como sabemos que Dios quiere que todos estén sanos, libres, prosperados, felices, plenos, ¿por qué no le dices al que está a tu lado, si tú quieres? A ver. Usted se puede voltear, acomódese un poquito y dígale, mira, si tú quieres, el poder de Dios puede fluir a través de ti. Dígale otra vez, si tú quieres. Dile, solo si tú quieres. Porque Dios quiere. Dios lo quiere. Pero ahora necesita que tú lo quieras. Yeshua dijo, yo quiero ser limpio. Ahora, yo quiero que mire lo que el Señor le dice allí en el versículo 7, en el capítulo 8, verso 7 de Mateo. Acompáñenme por favor para que veamos otra experiencia que también les narré ese día, que tiene que ver con el centurión. ¿Recuerdan el centurión? El centurión vino al Señor, le pidió por su siervo, y el Señor, mire lo que le dijo el Señor. Mateo 8, verso 7. Yeshua le dijo, ¿qué le dijo? Otra vez, ¿qué le dijo? ¿Qué generalmente nosotros hacemos cuando alguien nos pide, ay, fulana está enferma, fulano está enfermo, ¿por qué no lo visitamos? ¿Qué decimos entre nosotros? ¿Vamos a qué? Vamos a orar. O vamos a buscar al hermanito tal, ¿no? Es el que vive por allá por... Tenemos esa actitud religiosa de decir, vamos a orar. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Qué debemos hacer ahora? No. Antes de ir, léalo. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué tenemos que decir antes de ir? No me lo deje a la mitad. ¿Qué debemos decir? ¿Quién va a ir? Usted. Yo. No solamente voy a ir a decirle,
Ay, hermano, hermana, el Señor está contigo. ¿Sabe por qué? Mire todo el drama que nos ponemos, escúcheme, todo el drama que nos armamos nosotros. Hermanito, hermana, hermano, ay, sí, qué triste, claro que sí, y lloramos y entramos en una atmósfera sentimental del alma y lloramos y hacemos algunas cosas y vamos a orar y pedimos, Señor, yo sé que tú eres un Dios de milagros, Padre. Eso es redundante. Yo sé que tú todo lo puedes. Yo sé que tú puedes hacer algo ahora y te pido, Señor, si es tu voluntad, que lo hagas. El centurión romano, entendiendo no el poder del Señor, entendiendo cómo funciona la autoridad, le dijo, no hace falta que vayas, di la palabra. Y el Señor, ¿cómo? Quisiera encontrarme alguna vez eso. ¿Qué es lo que generalmente quieren todos los hermanos cuando se enferman o tienen alguna necesidad? Que vayamos. ¿Por qué no nos piden? No, por favor, apóstol, solo diga la palabra, ya yo sé lo que Dios es capaz de hacer. Y si algunos quieren que uno vaya y cuando uno no va, ¿qué hacen? Y se ponen bravos y se resienten y entonces la enfermedad se agrava y el problema del conflicto se crece más. ¿Vieron? El centurión ni siquiera era judío, era romano. Y dijo, no, ¿para qué? Sé que eres una persona muy ocupada y otros que te necesitan. Yo entiendo esto. Tengo soldados bajo mi autoridad y digo a este, ve allá y vaya, aquí, ven aquí, viene. Así que tú, di la palabra. El problema nuestro es que no entendemos de autoridad, entendemos de religiosidad. Di conmigo, renovación de mi entendimiento. Dilo fuerte, renovación de mi entendimiento. Entonces queremos que, sí, que venga el pastor. ¿Y si no va el pastor? Yo sabía, no me quieren, no me aman. Pero como esto nos enseña, yo no he escuchado jamás a nadie decir, no vengas. A ver, ¿dónde está? En el teléfono. No venga, solo diga la palabra. A veces uno le dice a alguna persona, bueno, mira, en el nombre del Señor Jesús, y uno declara la palabra y la gente, sí estuvo linda, pero yo quiero que venga de todas maneras. ¿Sabe lo que hizo? ¡Ole! Con la palabra. No tuvo la fe para creer que el Espíritu podía obrar a través de la declaración profética, de la palabra. Y cuando la gente no cree en el Espíritu, en su palabra, la presencia no va a hacer nada. Entonces, tenemos un problema de religiosidad muy fuerte metido hasta los tuétanos en la iglesia, que no nos permiten no solo no recibir, sino ni siquiera actuar, funcionar en el poder, en la unción con la que se nos envió a hacer la voluntad del Señor. En el momento en que usted dice, yo iré, ¿sabes lo que pasa? El poder no puede ir a ningún lado, porque es como que si usted agarra el poder y le dice, ¿recuerdan al Señor? Yo tengo esta idea siempre. Cuando el Señor, el Padre, estaba diciendo, bueno, el ser humano, le dimos todas estas leyes, le dimos todo esto después de la caída, le instruimos a este pueblo Israel con sacrificios de animales, con una disciplina y una clasificación en todos los alimentos para que coman así, vivan asado, y aún así estas personas tienen un corazón duro, se pierden, son rebeldes y desobedientes, no quieren obedecer. Y ahora lo que le pedimos que hicieran de corazón, lo están haciendo por negocio, lo hacen porque les conviene, cuidan su reputación, no le importo yo. Y el Señor estaba en un conflicto con esta gente y con todo el pueblo, con toda la humanidad. Entonces el Señor le dice, bueno, lo que vamos a hacer ahora es que tenemos que ir a resolver eso nosotros. Habló en plural, habló el Dios eterno, habló así, como si estuvieran en una conferencia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ir a resolver ese problema.
Y el hijo dijo, bueno, yo voy. Y el padre dijo, ¿tú vas? ¿Y sabes cómo tienes que hacerlo? Yo sé. ¿Sabes lo que va a costar? Yo sé. Y el padre dijo, bueno, te envío. Y él dijo, un momento, padre, antes de irme, yo necesito que él venga conmigo. Y el Espíritu Santo, con mucho gusto. Es tan lindo, tan amable. Y entonces el padre dijo, seguro que sí, pero cuando llegue el momento todos lo verán. ¿Está bien? Perfecto. Y el hijo vino. Y fue bautizado en el Jordán. Y vino el Espíritu Santo sobre él. Y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y regresó en el poder del Espíritu Santo y comenzó a hacer todo lo que ya conocemos en parte que hizo. Cuando él fue crucificado y resucitó, reunió a todos sus discípulos y les dijo, ¿saben qué? Los envío a que hagan lo que yo he hecho, primero en Jerusalén, después en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Pero eso sí, quédense aquí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, listo, vayan a donde les he dicho que deben ir. Antes no se muevan. Les pregunto, ¿nosotros estamos esperando al Espíritu Santo o ya vino? ¿Está en nosotros o está por venir sobre nosotros? Diga conmigo, levánteme una de sus manos, diga conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los enfermos, a consolar a los oprimidos, a libertar a los presos, a restaurar al que está lastimado y a predicar su buena voluntad. Y agregó, y estas señales seguirán no a los que son religiosos, a los que creen en mí. Impondrán manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios, hollarán sobre serpientes y escorpiones. Si comieran alguna cosa mortífera, entonces estamos listos. Cuando alguien tenga un problema, no me llame a mí. No me diga, ay, yo quiero que usted vaya. ¿Y por qué yo? Ahora, si tiene que ver conmigo, pues por supuesto yo no me niego. Pero usted está listo, lista para hacerlo. Y si cree que no, entonces usted realmente no conoce al Señor. Por eso no lo ha experimentado. Y de eso es lo que le estoy hablando hoy. Preste atención, por favor, y procese esto. Es difícil demostrar la voluntad de una persona cuya mente usted no conoce. Otra vez. Es difícil demostrar la voluntad de una persona cuya mente usted no conoce. Cuando usted conoce mi mente, usted expresa mi voluntad. Si usted no conoce mi mente, usted no expresa mi voluntad. Se supone que esto debe pasar de una manera bien tangible en casa con los hijos. Porque los hijos conocen, deben conocer la mente de sus padres, deben. Yo sé que hay algunos hogares donde eso no pasa, pero los hijos deben conocer la mente de sus padres porque eso les permite conocer su voluntad. Y así los hijos no van nunca a hacer algo en contra de sus padres. Pero cuando los hijos no conocen la mente de los padres, chocan con la voluntad de sus padres. Se rebelan a la voluntad de sus padres, pues ni formados en los términos de esta disciplina. De modo que cuando usted conoce mi mente, usted conoce mi voluntad y usted no me critica, no me juzga, no me reprocha, no me señala. Pero cuando usted no me conoce, ¿qué es lo que pasa por su mente?
cuando hago o digo algo, hay un choque y usted no me entiende. Luego me critica y después murmura de eso. Finalmente usted se opone. Y tal vez usted piense que yo no me doy cuenta o que nunca me voy a dar cuenta. Pero sí me doy cuenta. Y Dios se da cuenta cuando hacemos eso con Él también. ¿Cuándo es más fácil que nosotros nos resistamos a un pensamiento o a una declaración de una persona? Cuando no entendemos su mente. Es que no estoy de acuerdo. ¿Por qué lo dijiste? ¿Por qué no lo dijiste? No conoces mi mente y quieres que yo te dé explicaciones para entenderlo. Yo decía el domingo en la primera parte, le decía, cuando usted está con personas que tienen la misma gracia espiritual que usted no tiene que explicar nada, aunque hable profundo. Y he citado más de una vez estos días lo que el apóstol Pablo le dijo a los Corintios en el capítulo 2. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen, sino sabiduría de Dios. Pero cuando usted no está en la misma gracia espiritual que yo, entonces usted dice, bueno, ¿por qué está diciendo eso? Se siente aludido, se ofende, se resiste y no quiere participar. Otra vez, es difícil demostrar la voluntad de una persona cuya mente usted no conoce. Y solamente una persona que conoce la mente de Dios puede hablar de acuerdo con la voluntad de Dios. Una persona que conoce la mente de Dios puede hablar de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo hacen los hijos. Los hijos hablan igual que sus padres, expresan la voluntad de sus padres. Hablan de las normas de sus padres, del respeto y la reverencia que le tienen a sus padres, porque conocen su mente, no solo sus acciones, su mente, porque los buenos padres hablan mucho con sus hijos, como nuestro Padre le encanta hablar mucho con sus hijos, solo que a sus hijos muchas veces como que no entienden el lenguaje y les fastidia el tratar de entenderlo porque no están en el nivel de su mente. Pablo termina diciendo en ese pasaje de 1 Corintios 2 que nosotros tenemos la mente de Cristo, refiriéndose a los creyentes nacidos de nuevo. Entienda esto, por favor. Si usted no conoce a Dios, ¿cómo puede creer en Él? Y si no sabe cuál es la voluntad de Dios, le pregunto, ¿cómo la puede hacer? ¿Cómo puede vivir en la voluntad de aquel a quien usted no conoce, cuya mente usted no conoce? Ahora, es fácil cuando conozco la mente de Dios, conocer la voluntad de Dios y saber que puedo hacer la voluntad de Dios. Estoy completamente seguro cuál es la voluntad de Dios. Le pondré nombre a los animales. No le preguntaré a Dios porque conozco su mente y sé cuál es el nombre que Él quisiera que yo le pusiera a este pajarito. ¿Me está siguiendo? Porque funciono en la mente de Dios. Sé lo que tengo que hacer con los recursos que Dios me da. No tengo que preguntarle, ¿y qué voy a hacer con este dinero? ¿Y qué voy a hacer con estas sillas? ¿Y qué voy a hacer con este espacio? ¿Y qué voy a hacer con esto? No tengo que preguntarle a Dios. ¿Sabe una cosa? Usted no puede ser esclavo a menos que quiera ser esclavo. Usted no puede estar fracasado a menos que quiera estar fracasado. ¿Por qué? Porque se requiere de su voluntad para llegar a estas condiciones de vida. Las personas son infelices porque quieren ser infelices. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dígamelo. Que tengamos una vida completa. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y por qué no vivimos en la voluntad de Dios? Porque todavía no pensamos como Él. ¿Por qué todavía no pensamos como Él? Porque no queremos. Recuerda lo que le dije en la primera parte. ¿Cuál es nuestro mayor problema? No queremos pensar. Yo los provoco a pensar y más de uno de ustedes se ofende conmigo. Algunos hasta se molestan conmigo porque los pongo a pensar. No queremos pensar. Tenemos que aprender a funcionar en la mente de Dios. A veces estamos simplemente siendo llevados por un río. No, ¿y por qué lo hace? Bueno, porque eso lo hace todo el mundo. ¿Y por qué vienes aquí así? Porque bueno, todo el mundo aquí viene así. ¿Y por qué haces esto a esta hora? Porque todo el mundo lo hace. ¿Y por qué te arrodillas para orar? Todos lo hacen, no te das cuenta. Pero no tengo una convicción personal.
Vaya conmigo ahora, por favor, a un pasaje muy conocido, muy famoso, que tiene que ver con esto. Es la médula de este tema. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Se los leo en la Reina Valera. Síganme, por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, en otras palabras, no sean como el primer Adán caído. No os conforméis, subraye, resalte, marque esa palabra, conforméis. No os conforméis a este siglo o a esta realidad, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Anote esto: Dios se mueve en el ámbito del conocimiento. Dios se mueve en el ámbito del conocimiento. Escriba esto también: ninguna generación tiene más de la mente de Dios que esta. Otra vez. Ninguna generación tiene más de la mente de Dios que esta generación. Ni siquiera en los días del Señor esa generación pudo alcanzar a tener una mente un poco más alineada con Él. Se resistieron. En el Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 42, 43, 44, el Señor Jesucristo está en un dilema con los judíos que habían creído en Él, y Él les está hablando y les está diciendo varias cosas, y ellos le están refutando, y Él les hace una pregunta y les dice: ¿por qué no pueden oír? ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje? Y Él les dijo, Él mismo se contesta y dice: porque no pueden oír mis palabras. Ellos no pensaban, hablaban y escuchaban lo que Él decía, pero no procesaban. Y Él les pregunta: ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? Porque no pueden oír mis palabras. El Señor estaba poniendo en evidencia que ellos estaban en dos situaciones distintas. Él hablaba en un idioma y ellos hablaban en otro idioma. Cuando usted no tiene la mente de Dios, usted va a estar en esa situación. Dios habla en un idioma y usted está en otro idioma, y usted no puede entender lo que Dios dice, por lo tanto no va a entender lo que Dios hace. Y entonces usted quiere que Dios entienda lo que usted está haciendo, pero Dios no aprobará lo que usted hace sin estar en su voluntad. Así que estamos en un tiempo en el cual Dios está trayendo mayor revelación que nunca, por el tiempo que vivimos. ¿Y qué hace la revelación si tiene pulso? Dele rápido. La revelación activa la dinámica espiritual. Voy a darle tiempo pidiéndole que repita conmigo. Otra vez, diga conmigo: la revelación activa la dinámica espiritual. Diga conmigo: la revelación estimula los pensamientos. Porque cuando Dios trae una revelación sobre usted, te comienza a pensar y dice: wow, esto es impresionante. ¿Cómo va a ser así? ¿Cómo es que Dios lo va a hacer? ¿Cómo? ¿De qué manera, Señor? Impresionantemente. Como esa señora que yo les dije que Dios me abrió la visión y pude ver a esa mujer desesperada con un niño en pañales, casi desnudo, solo tenía pañales, que vino un bebé en brazos y decía: por favor, hagan algo por mi bebé. Me puso a pensar y dije: Señor, ¿qué es esto? Maravilloso, hasta ese nivel quieres llevarnos. Y me dijo: recuerda lo que yo hice con aquel centurión, yo iré y lo sanaré. Yo lo haré. Yo pondré mis manos, yo diré la palabra, yo daré la orden. ¿Me está siguiendo? La revelación eleva el nivel. Dilo conmigo: la revelación eleva, escríbalo, el nivel de mi capacidad espiritual en mi humanidad. Otra vez, la revelación, vamos, no los escucho. Otra vez, la revelación eleva el nivel de mi capacidad espiritual en mi humanidad. Es decir,
Usted me puede ver de carne y hueso. Yo tengo emociones, sentimientos, pensamientos, pero mi espiritualidad se está sobreponiendo a todos mis sentimientos, pensamientos y voluntad humana. Y eso le está dando a Dios un mayor rango de poder y autoridad en mí para que haga en mí lo que quiera. Entonces, en la medida en que mi espiritualidad crece, mi humanidad mengua. ¿Y cómo logro alcanzar eso? A través de la revelación. ¿Revelación de qué? ¿De palabras? ¿De filosofías, ideologías? No, la revelación de Cristo. Cristo está haciéndose cada vez mayor en mí. Así que le voy a decir esto. Usted sabe cuando está experimentando revelación, porque cuando usted comienza a experimentar revelación, usted no ve nada imposible. Cuando usted ve cosas imposibles y entonces yo le digo a él, vamos, levántese, usted puede. No, no puedo, él no está en la revelación. Yo le digo, usted tiene las condiciones, es que ya tengo tantos años, no está en la revelación. Y yo le digo, usted lo puede hacer, es que me dice, nunca lo he hecho, usted no tiene la revelación. Pero si yo le digo a un niño, ven y hazlo, y lo hace, él tiene la revelación. Aleluya. Porque no lo está procesando como los adultos que están viendo una imposibilidad. Él está diciendo, bueno, si me dice que lo hagan es porque se puede hacer, porque los niños son así. Si me dice que lo haga es porque lo puedo hacer y lo voy a hacer. De los tales es el reino de los cielos. Aleluya. Aleluya. Así que usted sabe cuándo está teniendo revelación. ¿Cuándo está teniendo revelación? Cuando para usted no hay nada imposible. Cuando usted dice, no, esto no se puede, esto está mal, aquí está difícil, esto no se alcanza, esto no se logra, esto no se obtiene, nunca hay victoria, aquí no se vence. Usted está en otra cosa, usted necesita la revelación. Entonces, cuando usted está en revelación, para usted no hay límites ni impedimentos. Usted rompió la barrera. Pero cuando usted comienza a mirar los imposibles en su vida, es porque usted se ha conformado en el lugar donde usted está ahora. Y cuando usted se conforma en el lugar donde está ahora, ya no hay movimiento, porque usted decidió vivir dentro de ese parámetro. Usted dice, bueno, no hay nada, me quedo aquí, estoy tranquilo, no me altero, no hay nada, no va a pasar nada. Usted se conformó a eso. Pero la dinámica del reino de Dios es todo el tiempo un movimiento. Un movimiento. Me gustan algunas canciones que hablan de eso. Un movimiento espiritual, la revelación de Dios. Porque el reino de Dios es un movimiento. La revelación todo el tiempo te tiene en un movimiento. Tú no puedes estar en lo mismo. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Amén. Así que cuando su entendimiento es renovado, la revelación viene a su mente. No hay revelación hasta que yo no condiciono mi mente a Dios. Cuando yo digo, sí Señor, yo quiero pensar como tú, enséñame a pensar como tú, pero viene un imposible, yo digo, ¡fuera! Señor, enséñame a ver la posibilidad, la capacidad, el poder, la autoridad. Y viene una negativa, una incertidumbre, y me cierro la incertidumbre. Porque estoy creyendo en la posibilidad, en el potencial, en la capacidad divina. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque Dios tiene una mente infinita, creativa, poderosa. Y yo digo, ahí es donde yo quiero llegar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy elevando el potencial de mi mente. Le estoy diciendo a mi mente, sal del 5%. Cuando la revelación viene a su vida cambia. Sin importar lo que usted está pasando o lo que esté viviendo. Usted necesita la revelación. Recuerde que no hay cambio sin renovación. ¿Recuerdan ese principio que les dije? El cambio es una consecuencia de la renovación. Si no hay renovación, no hay revelación, no hay cambio, no hay transformación. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, renuévense en el espíritu de su entendimiento, renuévense. No dice, esperen que Dios les renueve. No se conformen y renuévense ustedes. Renuévense, ábranse, libérense, entréguenle su mente a Dios. ¿Saben algo? Una persona con revelación es una persona peligrosa. ¿Por qué? Porque está viendo otra realidad, ve otro mundo y no acepta lo que la gente dice. Muchos quieren alarme hacia allá.
Usted sabe que hay personas aquí en la iglesia que quieren ponerme en su posición y yo no me dejo. Y como yo no me dejo, muchos se ponen bravos conmigo. Porque yo no dejo que nadie me lleve a ese nivel donde muchos están y no quieren salir. Uno les extiende la mano para sacarlos y se ofende porque uno los quiere sacar de allí. Tienen una melancolía con el estado en el cual se encuentran en este momento. Una persona con revelación vive en una dimensión totalmente diferente donde no puede ser detenida. Nadie lo puede atrapar, nadie lo puede agarrar, nadie lo puede limitar, nadie puede decirte no puedo, nadie le puede decir esto es imposible, nadie le puede decir no lo vas a lograr. Yo recuerdo, muchos me decían no, eso es imposible. A veces teníamos unas reuniones con pastores de otros lugares que eran mucho mayores que yo y me decían no, ya yo pasé por ahí, yo tengo 50 años en el ministerio, lo intenté todo y no funcionó. Y yo decía no, Señor, tiene que haber algo, enséñame, yo quiero descubrirlo. Unos se conformaron, unos dijeron así me voy a morir. Yo dije, no, Señor, tiene que haber algo más. ¿Sabes una cosa? El diablo odia a una persona que vive en revelación porque está envuelta en una dinámica sobrenatural que le da capacidades semejantes a Yahweh. Y el diablo no puede atrapar a esa persona. Y esa persona está tratando de liberar a otros y a otros y a otros y a otros y a otros para que vayan a ese nivel de revelación. Porque van a vivir una verdadera transformación. Aleluya. Entonces el diablo no quiere esto. Le estaba diciendo, creo que era a mi Raymond, que cuando hoy recibí varias llamadas y comentarios y mensajes de algunos que me decían no voy a poder ir, no quiero ir, se me presentó esto, se me presentó aquello, voy a llegar tarde o no puedo llegar. Yo le dije no, rompa con eso, trate de llegar, usted no puede perderse esta noche. Pero eso es lo que hace el diablo. El diablo está muy bravo conmigo, no quiere que ustedes me escuchen, no quiere que ustedes me escuchen, pero Dios sí quiere que ustedes me escuchen. Así que escuche, dile que está a su lado, escucha. Sé que para muchos puede ser difícil entender esto, pero el problema de hoy es que muchos han aprendido a vivir en lo que se llama el sentido común. Por eso es que su mundo es nada más y nada menos que el sentido común. ¿Sabes qué es el sentido común? Si lo entiendo, lo acepto, si no lo entiendo, no lo acepto. Si lo entiendo, lo abrazo y si no lo entiendo, lo rechazo. En esa condición usted no puede discernir el espíritu de las personas, porque todo para usted debe tener sentido, y si no tiene sentido usted dice no. Y Dios dice, así no vas a crecer. ¿Sabes qué? Esto es lo que yo te decía el domingo. El mundo trata de ponernos en una, ¿cuál fue la palabra que usé? En un estereotipo. Nos quiere fijar allí y decirnos, puedes hacer esto, esto no, hasta aquí vas a llegar, no puedes ir más allá. Eso es lo que el sistema humanista quiere hacer. Eso es lo que el diablo que maneja el sistema humanista quiere hacer de nosotros. Entonces, ellos quieren, el enemigo, el sistema, la carne, quieren que nosotros solo veamos una sola manera, que no es la de Dios, la manera humana. Y el diablo quiere a raíz de nuestra humanidad y a partir de nuestra humanidad construir en nosotros algo que nos condicione, nos limite y que al final no nos permita nunca jamás pensar como Dios, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que la idea que el Señor Yeshua tiene trabaja fuera de esos paradigmas y de esos estereotipos humanos. La idea que el Señor tiene está mucho más allá, sobrepasa, aplasta todo lo que el diablo quiere ponernos por delante. De modo que para usted va a ser un problema si usted no sale del sentido común. Entender, pensar lo que Dios está haciendo, aceptar lo que Dios está haciendo. Porque muchos valoran el sentido común y lo han convertido prácticamente en el estandarte de su vida. Pero para ir más allá de lo común, para ir más allá del ordinario, para ir más allá, lo que te falta es tener un mayor nivel de revelación. Nadie puede ir más allá sin revelación. Luego todo se vuelve como un lago, se estanca la fuente, el río se estanca y el agua se contamina, se pudre y se muere todo lo que esté ahí. Se muere, no hay vida ahí. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú entres en el río del Espíritu para vivir en la revelación. Escucha esto, entre menos revelación tenga una persona, menos actividad sobrenatural del Espíritu Santo tendrá. Otra vez, entre menos revelación tenga una persona, menos actividad del Espíritu Santo tendrá en su vida.
¿Por qué no le dices a la persona que está a tu lado, no puedes darte el lujo de vivir sin revelación? Dígale al que está del otro lado, no puedes darte el lujo de vivir sin revelación. Ahora, ¿por qué la revelación es tan importante? Escuche bien. Recuerde que el Señor es el que edifica su iglesia, pero Él ha constituido ministerios para la capacitación de los santos, para que los santos edifiquen la iglesia. En otras palabras, Dios, que es el gran edificador, nos utiliza a nosotros también como edificadores para que nosotros vayamos ocupando un lugar importante dentro de esta edificación y la iglesia sea fortalecida. Pero, le explico esto. Cuando una iglesia no tiene revelación, cuando los predicadores no tienen revelación, usan la Biblia como un libro de historia y no como el logos y el rema de Dios. Y cuando dice el apóstol Pablo, no os conforméis, es porque hay cosas que te provocan a conformarte. Si yo preguntara aquí hoy, encontraría respuestas en todos ustedes. ¿Qué es lo que te provoca a conformarte? Tal vez alguien me diga, mi nivel académico. ¿Qué es lo que te provoca a conformarte? Tal vez otros me digan, mi edad. ¿Qué es lo que te provoca conformarte? Mi relación matrimonial. ¿Qué es lo que te provoca conformarte? La situación que tengo con mis hijos actualmente. Y cada uno pudiera decirme algo. ¿Qué lo provoca a conformarse? Pero Satanás tiene una estrategia para hacer que te conformes. Y aunque la mayoría de las veces puede que no te des cuenta, tú cooperas voluntariamente con esa estrategia del diablo para él provocar en ti conformismo. Cuando usted anda por su propia cuenta, usted ya se conformó. Por eso que usted no puede andar por su propia cuenta. Usted necesita autoridad y la tiene, pero debe reconocerla. La tiene, debe reconocerla. Reconozca a Dios, reconozca a las autoridades espirituales, reconozca a las autoridades familiares, su padre, su madre, reconozca a las autoridades civiles, laborales, reconozca autoridad. Cuando una persona no reconoce autoridad, entonces se conformó. Cuando usted se queda con su propia cultura, usted se conformó. Y esta es una de las estrategias que el diablo más utiliza. Impulsarlo a usted a través de su propia cultura para que usted no tenga jamás la identidad del Señor. Por eso nunca va a pensar como el Señor, por eso nunca va a hablar como el Señor, por eso no va a decidir como el Señor. Porque el diablo está haciendo algo, impulsando su propia cultura. Y usted dice, es que yo soy varón, es que yo soy mujer, es que yo soy venezolano, es que yo soy venezolana, es que yo soy latino, así somos los latinos, es que yo soy colombiano, es que yo no me gradué, no estudié, es que yo no tuve un papá. Usted comienza a construir con su propia cultura una fortaleza que el diablo está animando a que usted cada día la haga más fuerte para que usted nunca llegue a tener la mente de Dios. Eso quiere decir que hay cosas que usted hace porque usted entonces es esa persona que describí hace un momento, porque usted se siente venezolano, venezolana, chileno, colombiano, peruano, etcétera. Y porque usted es así, entonces esto le hace pensar a usted que usted necesita ser así para ser aceptado dentro de la cultura donde usted nació. Y necesita comportarse así. Si usted es de algún estado del país, usted es del Zulia o del Táchira o de la costa, entonces usted dice, es que yo soy así y tengo que actuar así. Claro, el punto es este, usted elige ser eso, porque ahora que usted está en Cristo, usted no está llamado a hacer eso. Deje lo que usted asumió cuando no tenía Cristo, déjelo, deje lo que le enseñaron en su pueblo, en su tierra, déjelo. Abandónelo, porque usted como hijo o hija de Dios está llamado a adquirir otra cultura, otra ciudadanía, otra mentalidad, otra costumbre, otros principios, otras disciplinas. El problema para nosotros es que yo soy venezolano, es que yo soy colombiano, es que yo soy latino. Pero Dios te está llamando a pertenecer a su pueblo. Y eso quiere decir que si tú vas a ir a alcanzar el mundo, y si vas a representar al Señor y vas a hacer la voluntad del Señor, tú no puedes hacerte de este mundo y tomar una cultura humanista. Necesitas
responder a tu ciudadanía si es que Dios está en ti y si es que naciste de nuevo y si es que tienes al Espíritu Santo dentro de ti. ¿Sabe qué problema tenemos nosotros con muchas personas que adoptan una cultura familiar tan fuerte? Ni que el Señor Jesucristo venga en persona a decirles que no lo hagan, no lo dejan. Es que en mi casa somos así, es que mi mamá me enseñó así, es que mi papá, es que mi abuela, es que mis tíos, es que todos nosotros somos así. Bueno, los que no tienen a Cristo pueden seguir siéndolo, pero usted que ya tiene a Cristo, usted no está llamado a eso. ¿Me está siguiendo? El secreto es que si edificas una obra con esa cultura, vas a tener esa mentalidad. Todo lo que tú construyas con esa cultura se va a convertir en una mentalidad. ¿Recuerdan cuando mi esposa estaba ayer? Bueno, no todos estaban, perdonen que esté usando este ejemplo. No lo voy a usar. Voy a usar este. La mente es comparada con un edificio. La mente es comparada con un edificio. Un edificio tiene estructura. Cuando usted construye basándose en la cultura, usted adopta esa mentalidad. Usted construyó una mentalidad a través de la cultura de familia, la cultura nacionalista, la cultura humanista, la cultura X. Y eso, para removerlo, es imposible removerlo. ¿Sabe lo que Dios necesita? Que usted se rinda y le entregue eso. ¿Y qué va a hacer Él? Lo va a sitiar, lo va a tomar y se va a hacer amo y señor de eso. Y toda basura contenida allí que usted le ha hecho daño, la va a sacar con amor. Porque quiere que usted aprenda a pensar como Él piensa. Que usted deje de decir, es que mi mamá era así, es que mi papá también. Y algunos dicen, igualito a tu papá, igualita a tu mamá. Olvídelo. ¿Por qué no comienzan a reconocernos? Oye, piensas de una manera tan extraordinaria. ¿Cómo llegaste a pensar así? Usted le diga, porque decidí un día adoptar mi ciudadanía y hablar como hablan en mi nación celestial, pensar como piensa el rey de mi nación celestial y vivir como Él dice que yo debo vivir. Pero si yo edifico la iglesia en la cultura de Dios, seré forzado a integrarme, seré forzado a ir más allá del color de mi piel, de mi idioma natural, de mi idiosincrasia. Pero si no lo hago es porque me conformé, y si me conformé, perdí el reino. Perdí el reino. Si usted va a Chile, a Ecuador, a África, a Europa, a Asia, a cualquier país de este planeta y se consigue con algún hermano en la fe, usted dice, esta persona es mi familia. Esta persona es mi familia. Nosotros hemos estado en diferentes lugares, no muchos, pero sí algunos, del continente, y donde encontramos algunos hermanos que no nos conocían nunca, ni siquiera tal vez algunos habían visto una foto. Nos miran y nos saludan con tanto afecto y con tanto amor y con tanto cariño y nos sirven de la misma manera como lo recibimos y lo vivimos aquí. Si yo edifico una iglesia en la cultura de Dios, entonces veré a Dios magnificado en esa estructura, no en la estructura física, me refiero a la estructura espiritual. Usted puede darse cuenta cuando usted no tiene autoridad, porque cuando usted está hablando con algunas personas que no piensan igual que usted se queda callado, se siente incómodo, dice, no puedo estar aquí, no puedo decir nada. Además, si digo algo puedo meter la pata, mejor no digo nada. Inventaré una excusa y me iré. Y se va, simplemente se va. El diablo ha usado eso todo el tiempo para con la iglesia. Ha utilizado la cultura para hacerle a usted una persona conformista. Y la verdad es que Satanás le ha funcionado. Usted se ha hecho conformista porque usted le aceptó al diablo el conformismo. Usted se dio por vencido, creyó que no se podría. Para muchas personas el reino de Dios, el evangelio, la vida en el espíritu es una utopía, una cosa imposible, es simplemente una imaginación, una fantasía, algo que no se puede lograr. Tenemos ese problema, muchos creyentes tienen ese problema porque tienen una mente al 5%, no se han dado cuenta que pueden ser rápido de lo que ellos creen y que Dios los puede elevar a un nivel de pensamiento gracias a que se abrieron a la renovación y vino el cambio, porque vino también la unción y vino la transformación, porque vino el crecimiento en la mente. La pregunta para usted ahora es, ¿cómo quiere pensar? ¿Quiere pensar como hombre o quiere pensar como Dios? Bueno, si quiere pensar como Dios, eso requiere tener una mentalidad totalmente diferente, una mentalidad como la del Señor Yeshua, una mentalidad al 100%, y esto es progresivo.
progresivo, progresivo. Usted no va a pensar hoy, tal vez hoy no llegue ni al 10%, pero yo espero que pueda subir 1 o 2 puntos, o 3 o 4 o más. Pero requiere de una nueva mentalidad. Le voy a explicar esto. ¿Sabe usted lo que significa mentalidad? Mentalidad es, déjeme darle mi concepto. Yo sé que usted va a conseguir en Wikipedia, en algunos diccionarios, algunos conceptos, pero déjeme darle el mío. Una mentalidad es una mente fijada, así. No, escúcheme, no me confunda la fijación con el enfoque. Ya le voy a hablar del enfoque. Una mente fijada es algo anclado, establecido, afirmado, arraigado. Otra vez, voy de nuevo. Mentalidad es una mente fijada en principios y leyes que te dan la capacidad para enjuiciar una realidad y vivir por ella. Otra vez. Mentalidad es una mente fijada en principios y leyes que te dan la capacidad para enjuiciar una realidad y vivir por ella. Entonces tengo una mente anclada a estos principios y leyes que me generan conceptos, ideas, criterios. Y de acuerdo a esos pensamientos se forman hábitos, lenguajes, y esto me lleva a actuar en función de esta plataforma, y así me comporto y así vivo. Por favor, cualquier condición, ¿por qué no escribe esto? Escriba esto. Cualquier condición en la que hayas vivido se convirtió en la mentalidad que decidiste adoptar. Otra vez, cualquier condición en la cual hayas vivido se convirtió en la mentalidad que decidiste adoptar. Es decir, aquello que me condicionó, me creó una estructura, una fortaleza, que me hizo pensar, así es la vida, así será para mí. Ahora, la mente fija, escúcheme, la mente fija vive dentro de una condición. La mente fija vive dentro de una condición, y eso significa que no puedes ser pobre sin una mentalidad. Dile al que está a tu lado, no puedes ser pobre sin una mentalidad. Dile al del otro lado, no puedes ser pobre sin una mentalidad. Dile, no puedes vivir en pobreza sin una mentalidad. Dile, no puedes vivir en fracaso sin una mentalidad. Dile, por favor, no puedes renunciar sin una mentalidad. Así que cuando hay una mentalidad, hay un enfoque. Repito, cuando hay una mentalidad, hay un enfoque. Pero cuando Dios te dice, haz algo, y tú tienes otra mentalidad a la de Dios, mira esto. Cuando tú no piensas como Dios, y Dios te dice, haz algo, por tener otra mentalidad vas a tener otro enfoque. Y no lo vas a hacer. ¿Qué es lo que te hace obedecer a Dios? Cuando piensas como Él. Cuando no piensa, mire, esto pasa en cualquier trabajo. Cuando usted tiene personas a su cargo, quienes han tenido personas a su cargo o son responsables de algunas cosas, recursos en alguna empresa, el jefe espera, el dueño espera que usted piense igual que él. Y que él no se sorprenda con algunas decisiones que usted tomó, lejos de la mente que él tiene. Y si eso llega a ocurrir, él lo va a confrontar. Y si vuelve a ocurrir, le va a decir, no me sirves. ¿Sabes por qué? Porque la empresa no es tuya. Y yo necesito a alguien que piense como yo. ¿Quién nos dice eso a nosotros? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién nos dice eso? ¿Quién? El Señor. Si no adoptamos su mente, somos inútiles para Él. Porque todo el tiempo vamos a estar, no me gusta, no me parece, no creo, no estoy de acuerdo, no sé por qué.
Y al final terminaremos entre tantos argumentos y excusas no haciéndolo. Entonces, cuando hay una mentalidad, hay un enfoque. Y cuando Dios te dice, da lo que nunca has dado, te es difícil obedecer porque tu enfoque es diferente. Tú dices, no, yo no puedo hacer eso. No, yo no voy a hacer eso. No. ¿Qué va a pasar conmigo después? ¿Y cómo voy a hacer para pagar aquí, para pagar allá? Porque esa es tu mentalidad. Una mentalidad así chiquitica. Chiquitica. ¿Y acaso no te das cuenta que Dios es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que existe en el mundo y que Él puede hacer lo que sea? Pero tu mentalidad te permite tener un enfoque tan finito de Dios que ni siquiera puedes darte cuenta de la grandeza de Él. Tu temor es que no está pasando nada. Dios te dice, haz esto, no lo haces. Dame aquello, no lo das. Para ti no está pasando nada. Y como tienes miedo, nada va a pasar. Y eso es porque vives dentro de esos parámetros. ¿Lo crees? Lo vives. ¿No lo crees? No lo vives. Dile al que está a tu lado, ¿lo crees? Lo vives. ¿No lo crees? No lo vives. ¿Y qué es lo que necesitamos? Experimentar a Dios. ¿Por qué? Porque no lo hemos experimentado como Él quiere que lo experimentemos. ¿Por qué no lo hemos experimentado? Porque no hemos alcanzado el nivel de su mente. ¿Por qué? Porque no nos hemos renovado, tenemos una religiosidad. Vivimos envueltos en normas, reglas, tradiciones, formas, maneras, costumbres. Quiere decir que cuando estás lleno de temor, escúchame, cuando estás lleno de temor, de miedo, cuando no crees, estás practicando la ciencia de la pobreza. ¿Qué es pobreza? Pobreza no solo es no tener dinero. ¿Sabe qué es pobreza? Es haber perdido la capacidad. Pobreza no es solo dinero. Nosotros decimos pobreza, la gente piensa en plata. Ensanche su mente. Diga conmigo, renovación de mi entendimiento. Tóquese la cabeza. Diga, de mi entendimiento. Entonces, cuando tú tienes temor, cuando tienes miedo, porque no piensas como Dios y no quieres obedecer a Dios, tú estás edificando una vida. Perdón, les dije que ustedes están practicando la ciencia de la pobreza. Cuando vas al doctor y el doctor revisa tu cuerpo y te da las medicinas que quiere darte, te das cuenta que él comienza a condicionar tu vida completamente. Porque tú obedeces al médico. ¿Por qué lo obedeces? Porque te han dicho que es una eminencia. Porque alguien te hizo creer en él, por eso le crees a él. Y entonces él te dice, bueno, ¿sabe qué? Usted ahora no puede hacer esto. No puede comer esto. Ya no vaya a estos lugares. Ya no viva de esta forma. Y usted comienza a creerle todo. En la medida que usted le cree todo al médico, usted se va anulando, se va minimizando. Si usted escuchara al médico y le dijera, bueno, doctor, yo entiendo que esa es su capacidad, pero ¿sabe qué? Creo que tengo una mente que vaya por el 22% y me está diciendo en este momento que mi Dios lo puede cambiar todo para mí. ¡Aleluya! Y que no puedo estar enfermo, no voy a estar enfermo. Pero las personas cuando no piensan como Dios dicen, sí doctor, amén doctor, sí doctor, ¿cómo no doctor? Y comienzan a estar dependientes por el resto de sus vidas de medicamentos. Sutilmente el médico te enseñó a vivir con esa enfermedad o te está enseñando cómo tener compañerismo con el espíritu de enfermedad. Algunos le tienen tanta estima a la enfermedad que le dicen mi cáncer, mi diabetes, mi artritis. Escúcheme, esto es tremendo. Y la idea de que eso tiene que salir de ti puede llegar a ser un insulto porque tú quieres quedarte con eso. Yo tengo un testimonio que creo que se los he contado varias veces. Recuerdo un día, había un muchacho que tenía una plataforma en uno de sus pies porque tenía una pierna más corta que otra. Y tenía una plataforma así como de unos, no sé, 10 o sí, como 10 centímetros calculo yo, grande. Y él caminaba con su zapato especial. Y un día estaba en mi casa y yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que Dios quiere
resolver allí el problema que tienes en tu pierna? Y él me dijo, ¿sí? Y digo, sí. Y le dije, quítate los zapatos. Se le quitó los zapatos. Y se acostó y le dije que por favor se colocara su espalda contra la pared y que quedara así en L. Así. Y lo hizo. Y le dije, en el nombre del Señor, le ordeno a esta pierna que crezca al nivel de la otra. Y la pierna creció y se estiró y se puso al nivel. Y yo emocionado. Yo dije, wow, ¿lo viste? Y él me decía, sí, increíble. Y le dije, espérame aquí. Y fui a la cocina y traje un cuchillote grande que tenía en ese momento así. Y él me dice, ¿y eso para qué? Para quitarle la plataforma a tu zapato. Me dijo, ¡no! No me dañas mi zapato. Y cuando él me dijo eso, yo le miré el pie. Y el pie. ¿Cuántas personas están tan condicionadas que no quieren que Dios resuelva sus problemas de pensamiento? Y ese demonio que me está escuchando en este momento, que tiene que irse de tu vida, ¿sabes lo que hace? Se esconde detrás de ti, detrás de tus sentimientos, y dice, no, ¿cómo va a ser? No, déjeme tranquila, tranquilo, yo estoy aquí, estoy bien, déjeme así. Pero es el demonio que está ahí, porque has pasado tanto tiempo con él que ya no quieres separarte de él. Por eso es que él te incita a decir, mi enfermedad. ¿Y qué tienes? Bueno, mi enfermedad es... Algunos se han convertido en el escudero del espíritu de la enfermedad. Vamos a echar ese demonio, no, por favor. Y lo protegen. Protegen el espíritu de enfermedad para que no sea echado fuera. Pero Dios te llama a la prosperidad. Y la prosperidad no es solamente plata, la prosperidad es un avance progresivo, integral de la vida. Dios te llama a la prosperidad. La pobreza se esconde en tu vida a través del orgullo, de la arrogancia, del egoísmo, de la incredulidad y de la religión. Alguien te quiere ayudar a que prosperes y tú dices, no, yo creo que Dios me quiere en esta condición. Y alguien te quiere levantar para que vayas adelante y usted dice, no, yo creo que el Señor me pidió que esté así. El enemigo busca la manera sagaz de poderte engañar. La pobreza no cree en los milagros. La pobreza no cree en la prosperidad. La pobreza no cree en la riqueza. Ese demonio sabe que puede contar contigo para que tú lo defiendas, porque él ha obtenido tu confianza para dirigir tu vida y alejarte cada vez más de la posibilidad de ver en abundancia lo que Dios te profetizó. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. ¿Han aprendido algo hoy? Bueno, yo quiero que ahora usted levante sus manos, cierre sus ojos y se disponga al Espíritu de gracia. Porque Él va a hacer algo con usted y en usted en este momento. Aleluya. Quiero que comiences a pedirle al Señor que quebrante toda mentalidad que te ha condicionado. Pídele al Señor que quebrante toda mentalidad que te ha condicionado. Cualquiera que sea. Si la has identificado, si la logras identificar, pídele que quebrante toda mentalidad que te ha condicionado. Hemos estado tan condicionados muchas veces. Cierra tus ojos ahí donde estás. Concéntrate en esto. Dile, Señor, he sido tan condicionado en mi mente que me ha costado creer en ti, en todo lo que eres capaz de hacer, en todo lo que eres capaz de darme. Y por eso a veces me encuentro que no te conozco y en consecuencia termino desobedeciéndote. Por eso aún no te lo he entregado todo. Pero ayúdame en esta hora y quebranta toda mentalidad que se resiste a que yo piense como tú. Dile, oh Yahweh, por el poder del nombre del Señor Yeshua y en el Espíritu Santo, trae rompimiento y liberación a mi vida en el nivel de mis